Gloria a Dios, muy buenos días tengan todos ustedes. Hermano Jason, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias por esta mañana, ¿verdad? Tan bonita, fresca, aunque a mí me afectó un poquito los cambios climatológicos y andamos un poquito afónicos, vía respiratoria, pero nada que pueda impedir alabar al glorioso Dios Todopoderoso, Creador del universo. Así es, hoy este día, como los días que Dios nos ha permitido realizar este programa, es parte de la misericordia para compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y tenemos un programa intenso. Siempre es importante, ¿verdad?, que la exaltación es a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, a ese Dios trino al cual nosotros glorificamos, al Jesús que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, y sabemos, ¿verdad?, que Dios está haciendo la obra, puesto que hemos entrado en el gusto, ¿verdad?, de algunos países, en algunas ciudades, sobre todo en Montevideo, ¿verdad? Nos han mandado comentarios y queremos seguirlos escuchando. Mándenos sus comentarios, de verdad eso nos alienta, nos hace caminar con un paso más firme, ¿no? Así es, poco a poco hemos visto que las visitas han crecido, que también han mandado mensajes, y bueno, eso es un indicador de que Dios está respaldando y quiere dar a conocer todavía más la palabra. Amén. Este 27 de agosto, ¿verdad?, de 2016, ¿verdad?, nos congratula seguir exaltando su nombre mientras podamos estar de pie. Queremos seguir glorificando a Dios. Tenemos un programa muy intenso, ¿verdad? Tenemos un tema con nuestro hermano Jason, precisamente conductor, y ¿verdad?, que nos trae temas especiales. Hay un tema que se llama la expiación. A lo mejor es un tema que ya todos conocemos, que lo hemos escuchado alguna vez, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, pero siempre apuntado hacia la mirada que es Cristo. Amén. Así es. Y también tenemos, ¿verdad?, el platillo fuerte, ¿verdad?, con nuestro hermano pastor Arturo Guzmán, que trae un tema interesante que se llama el poder y la influencia de la crisis. Es muy importante escucharlo. Ustedes conocen al pastor y ya han hecho comentarios sobre él, sobre su vida y cómo desarrolla los temas, y de verdad vale la pena escuchar la palabra de Dios en sus labios, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que habla a través de la persona que predica. Amén. Y también hay que entender que la palabra de Dios, mucha gente inclusive pues que no conoce todavía la Biblia, o que no está en este ámbito, piensa que la palabra de Dios es anticuada o es de aquellos tiempos, pero ya lo vimos ahora con los temas del pastor Arturo. Así es. Que la palabra está vigente y no va a pasar, ni todo pasará menos la palabra de Dios hasta que se cumpla todo. Y ahora sí que Jason, perdón, ¿verdad?, pero vamos a hacer apología sobre esto, ¿no?, porque es más vigente que nunca, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me acordaba de un canto, ¿no?, que decía un pastor, ¿no?, pero lo que habla Mateo, lo estamos viviendo. Y me dice un amigo y dice, qué feo está. Y bueno, es que está en el libro de Mateo todo. Dice, ¿y a poco? Yo nunca he leído la Biblia. Y dice, no, la verdad no. Y pues léela, le digo, para que no seas neófito. Como hay confianza, no, le digo, léela. Y se la voy a leer. Y ya me dijo después, dice, oye, sí lo leí, y ahí está todo lo que está pasando. Le digo, agua, le digo, ahí está toda la palabra, le digo, se está cumpliendo, le digo. Y dice, no, tienes razón, dice, es importante buscar a Dios en este tiempo. Digo, así es, le digo. Entonces, hay que buscar a Dios. Hay inseguridad, hay mucha inseguridad, hay mucha muerte, hay mucha mortandad. Es cierto que siempre nos consterna, pero no nos debe de espantar, porque ya lo habíamos leído en el libro de Mateo, de cómo se desarrollaría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nada más hay que revisar que en los postreros tiempos la maldad de los hombres se iba a multiplicar, y hoy vemos a través de los diarios y todos los crímenes que se dan, que efectivamente la maldad de los hombres está alcanzando grados pues, tremendos. Sí, estratosféricos, de verdad, y esto es principio de dolores, pero sin embargo, precisamente para eso es este programa, Radio y TV, Vida con Propósito, porque solamente en Jesús vas a encontrar ese propósito, vas a encontrar la seguridad, y vas a tener la seguridad para tus hijos y para tu familia, porque el que habita el abrigo del Altísimo, dice su palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Jehová de los ejércitos, aquel que hizo los cielos y la tierra. Así es, amén. A Él le damos toda la gloria, y por Él es precisamente este programa. Y por eso estamos aquí, si no, ¿para qué estaríamos aquí? Porque creemos y hemos creído en el Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Gracias, y hermano Jason, adelante, desarrollando ese tema interesante, con su juventud y su poder en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque no es Él, sino que el Espíritu Santo es el que obra, yo siempre lo he dicho. Y de verdad, escuchemos siempre estos comentarios tan relevantes que nos van a ayudar en nuestra vida. Amén. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Vamos a comenzar a desarrollar un tema que he denominado la expiación. Voy a tratar de hacerlo de la manera más breve, porque si es un tema bastante largo podemos pasarnos horas hablando de la expiación,
pero vamos a definirla en estos términos. Si comenzamos diciendo que la expiación es un sacrificio que se hace a favor de algo o de alguien de manera sustituta, vamos a hablar claramente de la expiación de Cristo. Y para esto, amados hermanos, vamos a comenzar haciendo una comparación de lo que era el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, sin antes decirle o poner en claro algo que decía Jesús cuando vino a la tierra, que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Entendiendo esto, amados hermanos, déjeme decirle que si usted comprende el Antiguo Testamento, usted va a tener una mayor facilidad de comprender el Evangelio y lo que representa el nuevo pacto que hizo Cristo. Y para eso voy a leer a continuación en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 6. Dice así: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a explicar esto, hermanos. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, para quitar los pecados del mundo, para quitar los pecados personales de las personas tenían que hacer un sistema expiatorio que Dios había puesto. Dios había puesto un sistema expiatorio donde las personas sacrificaban animales para el perdón de sus pecados. Y Dios había puesto diferentes tipos de sacrificios o de expiaciones, de corderos, de cabritos, de toros y de muchas clases de animales que ellos venían y ofrecían. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y por lo tanto para pagar los pecados o para borrar los pecados era necesario el sacrificio y el derramamiento de sangre. En aquellos tiempos a los animales se les cortaba a la altura del cuello. ¿Para qué? Para derramar hasta la última gota de sangre que satisfaciera la ira de Dios por los pecados de la persona. Estos sacrificios se hacían de tal manera que quitaran los pecados, porque la sangre es el simbolismo de la vida. Entonces tenía que haber sacrificio para quitar los pecados. Pero ¿qué dice en Hebreos? Dice que a Dios no le agradaron. En un principio eran agradables para Dios ver que los hombres sacrificaran animales por sus pecados para ser limpios de ellos. Era una especie, vamos a decirlo, era una especie de sustitución. El animal era puro y era escogido desde su nacimiento para ser sacrificado y limpiar los pecados. Entonces, cuando se llevaba al momento del sacrificio, dice que los pecados de los hombres pasaban al animal y el animal ya no era puro, sino ahora se convertía en el portador del pecado de la persona. Cuando la persona mataba o sacrificaba a este animal, los pecados de la persona morían en el animal, junto al animal, y eran borrados, y así era satisfecha la ira o la demanda de Dios acerca de la paga del pecado es muerte, que es una ley divina. Pero dice la Biblia que después la maldad de los hombres fue incrementándose a tal grado, hermano, de que el sacrificio que se hacía ya no satisfacía a Dios. De repente un sacerdote hacía un sacrificio, se limpiaba de su pecado, pero su maldad era tan grande que tenía que venir inmediatamente a hacer otro y otro, porque la maldad del hombre iba en aumento, como lo dijimos en un principio, hoy va en aumento. Así que los sacrificios, hermanos, comenzaron a ser insuficientes y el sistema expiatorio del Antiguo Testamento comenzaba a ser desagradable para Dios, porque inmediatamente cuando ofrecían un sacrificio venía el pecado al hombre y tenía que sacrificar diario un animal o sacrificar constantemente al animal para pagar sus culpas. Pero hermanos, ahora ha venido un nuevo pacto. Dice la Biblia, y haciendo referencia a Jesucristo, decía Juan el Bautista cuando predicaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
viene a ser una ilustración de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Sacrificaban corderos para el pecado, pero no eran suficientes debido al corto poder que tenía el sacrificio. Pero dice la Escritura que vino uno, como cordero fue llevado al matadero, dice en Isaías, a quitar el pecado definitivamente con un solo sacrificio, quitar el pecado de multitud de hombres, de sus escogidos. Hermanos, aquí radica el centro de este mensaje y la importancia de la expiación o el sacrificio de Cristo. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, ya no tenemos que traer animales por el pecado del mundo, no, sino que el mismo Dios se hizo carne en su Hijo, bajó a la tierra e hizo un solo sacrificio que superó al de todos. Moisés hizo sacrificios, David hizo sacrificios, Elías hizo sacrificios, pero todos los sacrificios de ellos y de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran insuficientes para quitar el pecado del mundo, porque la maldad de los hombres rebasaba cada día los límites de lo pensado. Pero vino uno que no hizo pecado, y dice en Gálatas 3:13 que se hizo maldición en nuestra causa. A causa de nosotros se hizo maldición, porque dice la Biblia que maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Cargó nuestra maldición. Dios puso la maldición sobre su Hijo, la maldición de nosotros. ¿Y sabes qué significa la palabra maldito? Significa condenado o castigado. Puso el castigo de nosotros sobre Jesús, y Él, al ir a la cruz, llevaba nuestros pecados, y en un solo sacrificio quitó el pecado de todos aquellos que creen en Él y se acercan en arrepentimiento y fe. Amados, qué valioso es el sacrificio de Cristo, y quiero hacerte esa reflexión. Qué valioso es que ya no tenemos que hacer más sacrificios, sino que fue uno el sacrificio del Hijo de Dios, y ese sacrificio fue suficiente. Se hizo maldición por nosotros, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras maldiciones, y en su muerte, cuando Él estaba muriendo, Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios tenía que ser castigado a causa de nosotros, tenía que ser abandonado por su Padre a causa de nosotros. Y mucha gente dice: fueron los romanos, fueron las armas romanas que castigaron a Dios, o fueron los judíos que nos llevaron a la muerte. En un aspecto humano sí, pero fue la mano de Dios, porque dice en la Escritura en Isaías: porque a Dios le plació quebrantar a su Hijo. Y Jesús hablaba: yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Dios muriera en la cruz, porque también dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en sacrificio y propiciación por los pecados del mundo. Ya para terminar, déjame darte una ilustración de lo que Dios hizo con su Hijo. Todos conocemos la historia de Abraham. Abraham, que es considerado el padre de la fe. Un día el Señor le dijo a Abraham, que era un hombre temeroso de Dios: ve y sacrifica a tu hijo. Abraham, sin dudarlo, agarró a su hijo, y por amor a Dios llevó a su hijo al sacrificio. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, el Señor le dijo: detente, Abraham. Esta es una ilustración de lo que pasó. Abraham amaba a Dios, y yo te voy a decir algo: Dios ama al pecador. Y si Dios tuvo que colgar a su Hijo, y si Dios tuvo que castigar a su Hijo y poner el pecado y la maldición de los hombres sobre su Hijo, imagínate cómo te ama Dios. Con amor eterno te he amado, dice las Escrituras, que tomaré tu pecado y lo tiraré al fondo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. A través de Jesucristo fueran puestos nuestros pecados. ¿Puedes concebir eso? Y yo le puedo decir a la gente que nos está viendo, y a la gente que es cristiana, que lee la palabra, o que está en este ámbito, y a la gente que también nos ve y que no es cristiana, yo le digo algo: tú decides si llevar la maldición que Dios tiene a causa del pecado en este mundo, o venir a aquel que la llevó por ti. La muerte de Cristo fue una muerte, un sacrificio en sustitución del pecador. Los que realmente merecíamos morir en esa cruz éramos nosotros, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, castigó a su Hijo en nuestro lugar. Amados, yo sé que estas palabras son breves, y el mensaje es breve, este mensaje da para mucho más, pero yo te quiero decir algo. Si hay algo que tú debes entender, es el amor de Cristo. El amor de Cristo, que cumplió la voluntad del Padre, y el amor del Padre, que envió a su Hijo para morir
en lugar de nosotros. Ya no hay más sacrificios, hermano, que hacer. Ciertamente la vida cristiana es un sacrificio en un sentido humano. Vamos a dejar muchas cosas, nos demanda muchas cosas todo esto. Que aquel que no viene a mí sin tomar su cruz no es digno de ser mi discípulo. Son sacrificios en el sentido humano, pero el sacrificio más importante, amado hermano, ya no lo hacemos nosotros, ya lo hizo Cristo en esa cruz. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, hermano. Y vamos a pasar a la siguiente sección, a la siguiente parte del programa. Hoy me complace presentar a nuestro hermano Arturo Guzmán, que hoy está con nosotros compartiéndonos un tema bastante interesante que yo sé, hermano, que va a ser de mucha edificación para su vida. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Arturo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, mi hermano, bendecido en victoria y pues con el gusto de poder traer la palabra del Señor y listos para... Muy bien. para el tema, cuando lo dijo el hermano Ulises al principio, vamos a hablar un poquito de la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, definitivamente, hace un ratito lo comentaban, lo que pasa es que las promesas de Dios, la palabra del Señor están más vigentes que nunca. Claro. Si nosotros analizamos las promesas, cada una de ellas son en tiempo presente, no hay futuro, pasado, todos son en tiempo presente. La crisis, mucha gente la ve desde puntos de vista fatales, desde puntos de vista problemáticos, desde puntos de vista que nos afectan en nuestra manera de vivir. Pero la realidad es que conforme a la luz de la palabra de Dios, la palabra crisis tiene una connotación totalmente diferente, ¿no? Es más edificante que destructiva, ¿no? Nos invita a la reflexión, a los cambios y a lo que dice la palabra del Señor, que ahorita se los voy a compartir. Pero efectivamente estamos viviendo tiempos, podemos decir, difíciles. De hecho, no hay tiempos fáciles. Hay personas que llegan a decir, bueno, es que yo quiero salir de la crisis. Si ahorita le preguntáramos a quienes nos están viendo y a quienes estamos aquí esta mañana, si quieren salir de la crisis, estoy seguro que nadie diría que no quiero salir, todo el mundo te diría que sí quiere salir. Bien, sáquenos de aquí. Sí, exactamente, pero les tengo noticias, jamás van a salir de la crisis, porque conforme a lo que venimos a estudiar el día de hoy, la palabra crisis, cada vez que nosotros tenemos un problema estamos en crisis, cada vez que hay diferencia de ideas estamos en crisis, cada vez que hay situaciones que no están acorde a nuestra manera de ver las cosas estamos en crisis. La crisis es un punto crítico que nos ayuda, que nos impulsa a decidir, pero hay que hacerlo con el buen criterio de la palabra de Dios y el juicio que él mismo nos da. Claro, si somos razonables en base a lo que usted nos está diciendo, tiene razón, ¿quién no tiene problemas en este mundo? Sí, así es, todos. O sea, me acuerdo que hace años le pregunté a unos compañeros en una conferencia de desarrollo y potencial humano, les preguntábamos que quién ya no quiere tener problemas. Y bueno, si ya no quieres tener problemas, pues muere. Entonces, claro, es la parte más práctica, ¿no? Para este asunto. Sí, un consejo fuerte, pero es verdad, ilustrando de que sí. todos en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir dificultades. Sí, definitivamente. Bueno, pues sin más conversación, vamos a ir directo al tema, hermano. Amén. Lo dejamos. Gracias, amado hermano. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Pues esta palabra estoy seguro que va a generar diferentes puntos de vista, máxime que se trata de uno mismo, conforme a la palabra de Dios, por supuesto. El poder y la influencia de la crisis puede ser el instrumento de transformación más poderosa y más usado por Dios, ¿verdad? Aquí hay puntos que van a marcar muchas diferencias. La crisis es algo que nosotros vivimos actualmente. La crisis es desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Este país está en crisis, ¿no? Pero habría que ver las crisis que hay crisis en el liderazgo, hay crisis en el potencial humano, pero el punto medular de este asunto que yo lo veo, hay una crisis. Si la crisis la pudiéramos llamar falta de algo, pues tendría que ser la crisis espiritual que hay, si a eso nos referimos, ¿verdad? Porque tenemos que ver que la espiritualidad no es una cuestión religiosa, la espiritualidad no es una cuestión de vivir metido en la iglesia todos los días. La espiritualidad es algo que todos necesitamos, porque la espiritualidad es un sistema de vida que Dios nos da para que nosotros podamos vivir en paz, pero también para que nosotros podamos entender tantas cosas que el Señor tiene para nosotros. La crisis, mis amados hermanos, quiero compartirles, no tiene nada que ver con puntos negativos, no tiene nada que ver con puntos que nos afligen, por el contrario. Analicémoslo un poquito. La crisis es un término cuyo mayor énfasis está ligado a la posibilidad de cambios, y su llegada siempre apunta a un nuevo orden de cosas. Analice tantito la crisis en su hogar.
Analícela tantito. En realidad los problemas matrimoniales casi siempre se dan por falta de dinero. Necesitamos cambiar definitivamente, necesitamos hacer cosas diferentes para poder generar el dinero. Puede ser una crisis de entendimiento, ¿verdad? Tal vez con mi esposa no me estoy entendiendo en este momento. No estamos viviendo una crisis, pero una crisis que no significa que yo me tenga que separar. Es algo que yo tengo que mejorar. Es decir, la crisis genera un nuevo orden de ideas, genera un nuevo orden de conceptos. En su trabajo, si las cosas no están saliendo bien, probablemente necesita hacer las cosas de diferente manera. Probablemente necesita hacer una visión, necesitamos hacer un planteamiento diferente que nos permita generar los resultados que necesitamos. Es decir, siempre hay o siempre va a haber un nuevo orden de ideas. Por lo tanto, la crisis, dado los cambios y nuevo orden de cosas que genera, nos obliga a pensar, por lo tanto, produce análisis y reflexión. Y aquí viene el primer problema, porque casi siempre pensamos en términos de problemas. Casi siempre pensamos en, es que tengo problemas en mi trabajo, es que tengo problemas en mi casa, es que tengo problemas en mis hijos. Es decir, no pensamos en términos de solución, pensamos en términos de problemas. Si nosotros, y aquí viene la espiritualidad, si nosotros aprendemos a pensar conforme a la Biblia, vamos a ver que la Biblia siempre nos enseña a pensar en términos de decisiones, no de problemas. Entonces, ¿por qué los cristianos, por qué los hermanos seguimos pensando en términos de problemas? Ahorita lo vamos a entender. Entonces, en sí la palabra crisis no tiene el significado negativo que regularmente le conocemos. La crisis, escuchen bien, es el momento en que la rutina ha dejado de servirnos como guía y necesitamos optar por un camino nuevo y diferente. Pero esto sí, mis amados hermanos, con buen criterio y muy buen juicio. Quiero repetir esto. La crisis no tiene el significado negativo que regularmente le conocemos. La crisis es el momento en que la rutina ha dejado de servirnos. Bien, ¿por cuántos años hemos hecho lo mismo en nuestros matrimonios? ¿Por cuántos años hemos hecho lo mismo en nuestros trabajos? ¿Por cuántos años nuestras vidas siguen siendo las mismas? Hay personas que se supone que cuando se jubilan en su trabajo deberían de ser felices. Digo, la palabra júbilo viene de felicidad, no viene de cansancio, de deterioro, viene de júbilo, viene de felicidad. Y yo no conozco un jubilado feliz. Casi siempre los jubilados son mal encarados, enojones, gruñones, ¿verdad? Porque vivieron una rutina que les cansó, porque vivimos o seguimos viviendo una rutina, ¿verdad? La cual nos ata, la cual nos mantiene amarrados para seguir existiendo, para entender que hay vida, después de que algo termina siempre va a haber vida para algo más. Dios es grande y poderoso y Él siempre tiene algo más para nosotros. Entonces, la palabra crisis, al no tener este significado que regularmente le conocemos, es el momento en el que tenemos que abandonar las rutinas. Ok, mucha gente dice, es que el ciclo más importante de mi vida ya terminó cuando deja su trabajo. Quiero decirte algo, mi amado hermano, en Dios los ciclos no terminan, con Dios los ciclos se mejoran, mi amado hermano. Es decir, cuando usted termine un ciclo, tenga los años que tenga, Dios tiene un ciclo mayor o mejor y mayor para su vida. Solamente que tenemos que conocerlo y solamente que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, y ahorita lo vamos a ver. Les recuerdo que lo tenemos que hacer con muy buen criterio y muy buen juicio. Entonces, el punto de la palabra crisis, ¿por qué las personas no hemos aprendido a vivir con la crisis? ¿Por qué las personas no hemos aprendido a vivir con problemas? Casi siempre los matrimonios, vuelvo a lo mismo, tienen problemas cuando les falta algo. Tienen problemas cuando hay choques de diferencias, cuando vemos las cosas desde un punto diferente. Es decir, no hemos aprendido a ver nuestras diferencias. En los matrimonios, benditas son las diferencias, dado que las diferencias hacen los equilibrios. Nada más díganme qué es igual en la Biblia, absolutamente nada. Tiempos, formas, personajes, en fin, todo tienen cosas totalmente diferentes. Ahora, el punto de la palabra crisis es que genera cambios. Aquí entramos en el primer problema. El ser humano, por su naturaleza, es resistente al cambio. No le gusta salir de lo conocido y le resulta trabajo pasar por un cambio de situaciones que ya domina. Sufre estrés, incomodidad, incertidumbre, y adaptarse a algo regularmente nos va a costar mucho trabajo y va a ser demasiado laborioso y muchas veces hasta congojoso, decimos en mi tierra, ¿verdad? Porque me va a incomodar. Dado lo cual la palabra crisis tiene una connotación negativa. Es decir, nosotros como seres humanos
somos quienes hemos complicado las cosas. Es decir, yo soy el que veo la palabra crisis como una forma negativa, como algo que me puede generar problemas. Y hoy lo desafiaremos conforme a la luz de la palabra para que este concepto sea diferente. Aclaro algo. Efectivamente, mis amados hermanos, si usted el día de hoy le quiero volver a preguntar, usted quiere salir de esa crisis, es lo mismo que ya no tener problemas. Eso no va a suceder. Lo más importante de todo esto es aprender a vivir con el potencial que Dios depositó en mí. Entonces, hoy lo vamos a desafiar a esto, mi amado hermano. Los científicos, escuche bien esto, los científicos en el campo del potencial humano han estimado que utilizamos solamente el 10% de nuestro potencial. El restante 90% de nuestro potencial y nuestras habilidades permanecen totalmente inactivos y se desgastan. Es decir, el potencial que nosotros tenemos es lo contrario a esta pluma. Esta pluma, si yo me dedico a rayar y rayar y rayar, por supuesto va a llegar el momento en el que se acabe la tinta, ¿verdad? Muy bien, mi potencial es totalmente, el potencial que Dios puso en usted y en mí es totalmente diferente a esto. Si no lo uso, se gasta. Si no lo uso, se termina. Si no lo uso, no genera. Y las cosas que Dios nos da, si no generan, se eliminan. O las eliminamos nosotros, más bien. Dios ahí está, Dios nos ha bendecido, Dios ya desató promesas, Dios ya desató su potencial sobre nosotros. Ahora nos toca a nosotros poner acción de por medio y evitar por todos los medios, mis amados hermanos, que nuestro potencial se vaya a la basura y que o bien que cuando nosotros partamos con el Señor, entreguemos nuestro equipo seminuevo, ¿verdad? La vida se nos dio para usarla, la mente se nos dio para pensar, se nos dio para reflexionar, se nos dio para visionar. ¿Es correcto? Entonces es muy importante que nosotros pongamos la acción que necesitamos. Quiero que consideren esto. Chavos, probablemente esto ustedes no los han escuchado, pero hoy les va a gustar esta historia. Les voy a compartir y vamos a considerar la vida del señor Abraham Lincoln, la dramática historia de un hombre que luchaba y luchó poderosamente por liberar su potencial. Para todos los que no lo saben, el señor Abraham Lincoln era cristiano. El señor Abraham Lincoln él nació en una cuna muy pero muy humilde. Sus padres asistían a una iglesia bautista, la cual también era muy pero muy humilde. Entonces el señor Abraham Lincoln tiene principios cristianos, educación cristiana. Hay diferentes puntos de vista, pero la realidad, dado lo que yo pude ver y lo que yo pude estudiar del Señor, la realidad es que toda su vocación, todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su visión estaba basada totalmente en la Biblia. Escuchen esto. Perdió su trabajo en 1832. Fue electo para la legislatura en 1834. Sufrió agotamiento, hoy le llamaríamos ataque de estrés, en 1836. Fue derrotado para portavoz de la legislatura estatal en 1838. Fue derrotado en la nominación para el Congreso en 1843. Fue electo para el Congreso en 1846. Fue derrotado para el Senado en 1854. Fue derrotado en la nominación para vicepresidente de los Estados Unidos en 1856. Fue derrotado nuevamente para el Senado en 1858. Finalmente, en 1860, el licenciado Abraham Lincoln fue elegido para presidente de los Estados Unidos de América. Bajo toda esta lista de infortunio estaba el nombre del señor Abraham Lincoln. ¿Qué nos quiere decir todo esto, mis amados hermanos? Que todo en la vida fue creado con potencial, con la esencia y el potencial de Dios. La gran mayoría de los problemas siguen sin respuesta porque el potencial permanece inactivo, escondido y o enterrado. Si hoy usted tiene problemas, si hoy usted está viviendo una crisis emproblemada, ya sea cualquiera que sea la calidad de este problema, si usted hoy está viviendo una vida difícil, compleja, quiere decir que su potencial ahí está todavía, no lo hemos liberado. Quiere decir que permanecemos inactivos, inclusive hasta escondidos, o que nuestro potencial ahí está enterrado totalmente, mi amado hermano. Hoy es su tiempo. Hoy es el tiempo en el cual usted puede liberar su potencial y lo vamos a invitar a que lo haga conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta.
Dice el texto completo, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera, todo el potencial por el cual a usted lo crearon, mi amado hermano. Usted está hecho para hacer cosas grandes, y las cosas grandes se hacen en los momentos difíciles, no en los fáciles, mi amado hermano. Vea usted qué dice Proverbios 24:4. Dice, mediante el conocimiento, 4 y 5, perdón, mediante el conocimiento se llenan los cuartos de toda clase de riqueza y objetivos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen aún más fuertes. Repito, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Es decir, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy me atrevo a decir, a la luz de la palabra, mi amado hermano, que el pueblo perece inclusive por falta de conocimiento de sí mismo, por falta de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es más, por falta del Señor, por lo cual Él está haciendo ya con nosotros. Y yo tengo que poner acción de por medio, mi amado hermano. Dice, mediante el conocimiento se llenan los cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Usted tiene que saber que dentro de usted habita el poder del Espíritu Santo. Es el templo, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amado hermano, usted se da una idea del poder que Dios desató para su vida, para hacerlo templo del Espíritu Santo. Es decir, su cuerpo, su vida, su forma de pensar abrazan el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a cuidar ese espíritu, mi amado hermano, haciendo todo lo bueno, todo lo agradable que Dios tiene para nosotros y no corrompiendo nuestras vidas. Pero usted tiene que saber todo lo que habita en usted, mi amado hermano. El problema no radica en conocer a Dios. El problema radica en que todavía usted no se conoce a usted mismo. Ese es el verdadero problema. No hemos aprendido a vernos como Dios nos ve y con el potencial con el que Dios nos creó, mi amado hermano. Amado hermano, este es su tiempo. Amado hermano, este es su momento. Usted tiene que saber que Dios lo creó para cosas grandes, no para cosas pequeñas. Usted tiene que saber que Dios es un Dios todopoderoso, y ese poder radica en usted, en mí y en todos quienes amamos a Dios, a todos en quienes estamos esperando en Dios. La palabra del Señor es clara y dice que todo lo que esperamos en Jehová, todo lo que nos sucede es para bien. Absolutamente todo, mi amado hermano. Así es que lo quiero invitar, lo quiero retar a que a partir de este momento usted no se queje de sus crisis, usted mejore sus crisis, usted aproveche sus crisis, usted aproveche sus oportunidades de crecimiento, sus oportunidades de desarrollo y del potencial que Dios quiere maximizar en su vida, mi amado hermano. Entonces, por su falta de conocimiento de potencial que Dios puso, por falta del conocimiento del potencial que Dios puso en usted y la falta de conocimiento de usted mismo, es que las circunstancias probablemente hasta el día de hoy lo han superado. Por eso le vuelvo a repetir, mi amado hermano, este es su tiempo, este es su momento. Ahora es cuando usted tiene que reconocer, aceptar y aprender a recibir la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para su vida, conociendo quién es usted. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Usted es el que tiene que actuar. Dios ya lo bendijo, ahora le toca a usted. Vamos a ver qué dice Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo según la medida de fe que Dios le haya dado. Quiero que se pregunte usted mismo, mi amado hermano, y los que hoy estamos aquí en esta hora, preguntémonos, repito el texto, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo según la fe que Dios le haya dado. ¡Wow! Este concepto es muy importante, amados. Explíqueme usted dónde dice, por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, que nadie tenga un concepto bueno de usted. Aquí no lo dice. Que su concepto sea poco. Aquí no lo dice. Dice muy claramente que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto, no más bajo.
otra vez, es más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismos. Para aquellos religiosos que dicen que no debemos de pensar en nosotros mismos, no es vanidad, no es una cuestión de vanidad, no es una cuestión de orgullo. Cuando yo digo yo puedo hacer las cosas en Cristo que me fortalece, o sea, no hay otra manera que el cristiano lo pueda aceptar. Yo puedo hacer las cosas, no es vanidad, es estar obedeciendo a Dios. Dice aquí que nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba de tener, sino más bien piense de sí mismo según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Esto qué quiere decir, mi amado hermano? Que nuestro Dios nos invita a cada vez ir más alto. Es decir, hablemos en términos de logros empresariales. Vamos a suponer, yo empiezo una empresa desde abajo, ya soy empleado, pero si yo me pongo pilas, pero si yo me pongo a trabajar, pero si yo me pongo a estudiar, puedo ascender encargado de la tienda. Y si yo sigo trabajando, puedo ascender a gerente. Y si usted ascendió a gerente, quiere decir que usted puede llegar a un nivel más alto. Yo entiendo que terrenalmente muchas empresas son limitadas, es decir, no hay a dónde ir. Pero en el Evangelio del Señor no hay límites. En el poder de Dios no hay límites. Usted, mi amado hermano, puede ir cada vez más lejos porque Dios lo quiere llevar siempre a un mayor y mejor nivel, mi amado hermano. Es decir, son tiempos en el cual, mi amado hermano, usted tiene que retarse a sí mismo. Usted tiene que ir de nivel en nivel. Dios lo quiere llevar al siguiente escalón. La pregunta es, ¿usted quiere ir al siguiente escalón? Mi amado hermano, su respuesta debe de ser sí, dado que yo creo en el Dios que todo lo puede, dado que yo lo creo en el Dios que es todopoderoso, mis amados hermanos. Entonces, nadie tenga un concepto de sí más alto. También el Señor, cuando rebasamos ese nivel, nos dice, épale, momentico, hasta ahí nada más, ¿verdad? Todavía no es tiempo de llegar más arriba. Dicho de otra manera, mi amado hermano, esta es su oportunidad que usted estaba esperando para subir al siguiente nivel. Dios me quiere llevar al siguiente nivel de vida, de logros, de conocimiento en la fe y en el conocimiento de Dios y de mí mismo. Hoy usted puede empezar a mejorar sus niveles de vida a nivel familiar, que es la plataforma del éxito real que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted puede mejorar su nivel de vida a nivel laboral. Usted puede mejorar su nivel de vida a nivel resultados por la fe que Dios ha puesto en nosotros. No nos equivoquemos, mis amados hermanos, no son esfuerzos humanos. Él puso todo ese potencial en nosotros y está esperando que nosotros lo explotemos en acción para lograr todo lo que Él tiene para nosotros. Es decir, creo que debo, a ver si lo digo claro, creo que debo de aprender a creer más. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Creo que debo de aprender a creer más. Es decir, la fe es el potencial divino de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y si nosotros tenemos fe en ese potencial que Él puso en nosotros, nuestro nivel hoy está listo para subir al siguiente. Pero mi amado hermano, tenemos que trabajar. Pero mi amado hermano, tenemos que ponernos pilas, como nosotros le decimos. Pero mi amado hermano, usted tiene que poner acción de por medio. Usted no se puede conformar. El Evangelio no es para conformarse. El Evangelio es para ir por más, mi amado hermano. Aprender a creer más en nuevos retos. Es decir, creer que debo de creer más a mayores retos, a mejores crisis, y mayor es mi nivel de fe en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si dije bien, no me equivoqué, a mejores crisis, mi amado hermano. De la crisis es como el jugo de naranja, sacamos lo rico, lo sabroso, ¿verdad? Entonces la crisis es lo mismo, hay que sacarle el juguito, hay que sacarle lo positivo que Dios trae en todo ello para que nosotros podamos recibir la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, mis amados hermanos. De la manera que conozco más a Dios, más me conozco aquí mismo. Pero ¿cómo así? A ver, ¿y en qué poder lo voy a hacer? Si Él es el Dios Todopoderoso. Yo le acabo de decir que Dios puso poder en usted y en mí. Efesios 3:20 que dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. Escuche bien, mi amado hermano. Y poderoso sea Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. Pero escuchen esto, por favor. Mediante su gran poder
¿Que habita en quién? En usted y en mí, mis amados hermanos, mediante el poder que habita en nosotros. ¿Todavía no le cae? Bueno, ahí lo va. Fíjese bien, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante el gran poder que Él ha puesto en nosotros. Más claro ni el agua, mi hermano. Dios está esperando que usted active el poder que Él puso en Él para que Él logre lo inimaginable en su vida. Para que usted logre ni siquiera lo que le ha pedido a Dios todavía. Para que Él logre sobre usted, sobre su vida, sobre su trabajo, su familia, lo que ni siquiera usted se está imaginando. Aquí viene lo que quiere decir la palabra potencial. La palabra potencial es ir más allá de donde yo puedo ir. Es la milla que yo no he caminado, es el kilómetro que no has corrido, es lo que tú quieres pero que todavía no has buscado. Si me estoy dando a entender, es decir, amado hermano, Dios a usted lo dotó de un potencial para lograr más de lo que ha logrado en este momento. Dios lo dotó a usted, Dios nos dotó para tener más, para lograr más de lo que nosotros tenemos en este momento. ¿Quiere usted tener una buena casa? Trabaje para tener una mejor de la que quiere tener y va a ver el resultado. ¿Quiere usted ser una persona exitosa en su trabajo? Trabaje más para lo que usted puede lograr y va a ver el resultado en su trabajo. ¿Quiere usted ser un mejor padre? Trabaje para ser el mejor padre que sus hijos se pudieran imaginar y va a ver los resultados. Queremos ser excelentes esposos, esposas, es exactamente lo mismo. Trabajemos para más de lo que normalmente que quisiera ser nuestro esposo, que quisiera tener nuestra esposa o nuestro esposo, y vamos a ver los resultados. El Señor siempre quiere más y mejor para nosotros, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no puede conformarse a las actitudes de este mundo, mi amado hermano. Usted tiene que ser transformado por la palabra de Dios. Si no hay transformación, no hay cambio, y si no hay cambio, no hay resultado. No puede ser, mis amados hermanos, no puede ser, mis amados, que teniendo un Dios todopoderoso, haya personas, cristianos, hijos de Dios, que no pase absolutamente nada en su vida. Mis amados, no puede ser que teniendo un Dios poderoso, haya tantas personas que ven pasar a Dios por sus vidas sin que suceda absolutamente nada. Esto no puede ser. Es inconcebible. ¿Qué nos pasa? Diría Héctor Suárez en aquel problema, ¿verdad? ¿Qué nos pasa, mis amados hermanos? Actuemos. El Señor ya desató las bendiciones para nosotros. Haga las suyas. Pero las bendiciones y las promesas de Dios para nosotros las hacemos nuestras cuando las ponemos en acción. Cuando ponemos acción de por medio, mis amados hermanos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos renovado nuestra manera de pensar, y el que no renueva no cambia, y el que no cambia no conoce la buena voluntad de Dios para su vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi amado hermano, este es su tiempo. Este es su tiempo, mi amado hermano. Yo lo reto, lo invito a que usted desafíe el potencial que Dios ha puesto en su vida. Dios tiene mayores y mejores cosas para usted. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús es la roca inconmovible, y todo el que se aferre a ella sobrevivirá a cualquier crisis y alcanzará el éxito. Mi amado hermano, este es su tiempo. Dios le ama. Y también, aunque pudiéramos pensar que no nos necesita, Dios nos necesita aquí en la tierra. Por eso nos creó y nos trajo aquí, y toda esta tierra en la cual usted y yo habitamos, la creó para cubrir todas nuestras necesidades como sus hijos, conforme al potencial que Él nos dio. Mi amado hermano, que Dios me lo bendiga. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ponerme en contacto con ustedes. Es mi oración y el deseo de mi corazón que el Señor desate lo mejor del cielo y de la tierra para usted, que nos está viendo a través de estas pantallas, y para toda su hermosa familia. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, muchas gracias por compartirnos este mensaje. Fíjese que meditando en la palabra que usted nos daba, es cuán importante es vernos con los ojos con los que Dios nos ve. Y si hay una frase, siempre me gusta de un mensaje agarrar las frases fuertes o las frases tónicas, podríamos decir, aquellas que van a darnos este panorama de todo lo que se ha dicho, y es que
no hemos aprendido a veces a vernos como Dios nos ve. Amén. Y esto es importantísimo, o dicho de otra manera también, las crisis hay que verlas como una oportunidad de salir Así adelante. es, hermano. Muchas gracias, hermano. No, gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios de verdad que nos da esta oportunidad de poder crecer en su palabra, ¿verdad? Que crecemos a través de los hechos, pero también crecemos a través de compartir. Y cuando nosotros podemos compartir a través de nuestro testimonio en vida, a través de nuestro testimonio, que es el reflejo de nuestras vidas, pues eso nos ayuda a crecer, porque es un compromiso, ¿verdad? Aquí en Dios es muy diferente, los compromisos no son para sentirnos más, ¿verdad? Si hay que sentirse más, pero hay que sentirse más comprometido, ¿no? Porque es el Evangelio del Señor a través de nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya para finalizar aquí en Radio TV Vida con Propósito, mucha gente que nos ve, hemos tenido bastantes visitas, hermano. Gloria a Dios. El canal, gracias a Dios, está funcionando en la medida en que Dios quiere. Y en base a ello, hermano, nos podría dar la dirección de la iglesia, los teléfonos para las personas que nos ven. Por supuesto, la dirección estamos en Altamirano número 39, en el puro centro de la ciudad, no recuerdo las calles alternas, pero es Altamirano 39 en el puro centro de la ciudad. Si lo puedo decir como referencia, atrás del gimnasio Atlético Americano, ¿verdad? Exactamente, ahí estamos. Les quiero recordar, mis amados hermanos, que tenemos un taller la primera semana de diciembre, que va a ser el viernes, sábado y domingo. No tengo las fechas, pero se las haré llegar, ¿verdad? Pero es la primera semana de diciembre. Es un taller de liberación precioso, ¿verdad? Donde podemos participar todos, más bien todas, ¿verdad? Porque ahorita es un taller para mujeres y en enero, febrero traeremos el de varones. Así es que si alguien gusta, nuestros teléfonos es el 74 90 52 42, ¿verdad? Ahí estamos para servirles y esperen noticias próximamente, porque estamos trabajando bastantito para un nuevo proyecto, ¿verdad? Para primeramente Dios echar a andar una escuela bíblica de todos los principios de éxito para lo cual el Señor nos creó, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación, una congregación preciosa. He tenido el gusto de estar ahí. Sí, gloria a Dios. Y la verdad es de mucha edificación. Visite la congregación si no tiene dónde congregarse, o visítela porque va a recibir palabra. Amén. Perdón, es Movimiento de Vida Cristiana. Amén. Altamirano número 39. Ahí. Altamirano es una de las avenidas principales donde recorre antes de llegar a Heroínas, un poquito atrás de lo que es la clínica del Sanatorio América. Ándele, exactamente. Ahí para mayor referencia. Bueno, hermano, le agradezco mucho. Gracias a Dios, mi hermano. Dios me lo bendiga. Esto Igualmente. Ha sido Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para las naciones. Les mandamos un saludo y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.